Cuando entras a la carrera de arquitectura, una de las primeras cosas que te dicen que tienes que usar es el concepto. Que ocupes un concepto para todos tus proyectos. Y esto es complicado porque normalmente no te explican muy bien a qué se refiere el concepto. Durante la carrera, pues empiezas a tomar conceptos como la luz, el agua, un animal, la mariposa. Pero cuando sales a la vida profesional, esto se vuelve complicado porque te enfrentas a problemas reales como materiales, presupuestos, requerimientos técnicos que te van pidiendo los clientes o los constructores, y el concepto queda completamente de lado porque no logramos entender cómo encajar algo tan abstracto en nuestra profesión. Así que en este video trataremos de entender qué es el concepto y para qué sirve el concepto en la arquitectura. Para definir qué es el concepto, nosotros utilizaremos a un filósofo que es Gilles Deleuze, es un filósofo francés de los años 60, y él escribió un libro en los 90 que se llama ¿Qué es la filosofía? Y en este libro explica que el concepto es algo que concierne al pensamiento, ¿no? La palabra concepto viene de cómo expresamos nuestras ideas, y varias ideas generan conceptos. Así que en la arquitectura nosotros hemos tomado prestado este término de concepto, y para poder identificarlo enunciaremos los puntos principales que Gilles Deleuze menciona que un concepto no puede dejar de tener. El primer punto es que no hay concepto simple. Todos los conceptos tienen componentes y se definen por ellos. Es decir, no existen conceptos de un componente único. Lo que quiere decir con esto es que para que tú consideres que hay un concepto, pues tiene que estar armado de varios puntos. Porque si hubiera un concepto que fuera solamente de una idea, pues en realidad sería la idea en sí misma, no sería un concepto, ¿no? No tiene varias ideas adentro. Ahora, el punto número 2 es: un concepto forma un todo porque totaliza sus componentes, pero un todo fragmentario. Es decir, un concepto tiene todas estas ideas que nosotros enunciamos, pero nosotros tenemos que ser capaces de identificar los fragmentos, porque pues si no, no sabríamos muy bien qué es lo que compone el concepto. Y el punto número 3, lo propio del concepto consiste en volver los componentes inseparables dentro de él. Entonces, con esto lo que él nos quiere decir es que todas las ideas que ya identificamos que forman el concepto tienen que ser inseparables. O sea, no podemos decir que si quitamos una de ellas, el concepto va a funcionar igual, porque pues entonces no era una idea inseparable, era una idea separable. Para ejemplificar esto, usaremos a los Beatles, la banda de música de los Beatles, que estaba compuesta por 4 integrantes. Nosotros podemos identificarlos perfectamente, ¿no? John, Paul, Ringo y George. Y si quitáramos a uno de ellos, pues probablemente The Beatles no sería lo que sería algo diferente. Entonces el concepto de The Beatles está compuesto por estos 4 integrantes que son fundamentales, que podemos identificar, y que si quitamos a uno de ellos, completamente cambiaría el concepto de los Beatles. Ahora, otra cosa que nos dice Deleuze es que a veces las ideas que componen un concepto son como personajes, justo como en los Beatles. Y cada uno de estos personajes pueden ser tan complejos en sí mismos como el concepto. O sea, si nosotros tenemos a Paul McCartney, pues Paul McCartney si lo sacamos, Paul McCartney es un músico y puede ser muy complejo en su personalidad, en la forma que compone, en cómo toca, y aunque sea muy complejo, él puede ser un ingrediente para formar este otro concepto que es The Beatles. Y lo mismo pasa en arquitectura. Así que como en este punto estamos en un tema un poco abstracto, vamos a tratar de aterrizar la arquitectura a partir de algunos ejemplos. Utilizaremos un proyecto de vivienda que se está desarrollando en Toronto, en el que participó Pharrell Williams, el músico, junto con un despacho canadiense que se llama EB Group. En este desarrollo se plantea que el concepto principal que querían los arquitectos era el Yugalbandi. Y el Yugalbandi es un estilo de música india en el que 2 solistas hacen un performance juntos y pues marcan como un ritmo con unos tambores. Después de esto, Architectural Digest hace una entrevista a Pharrell Williams en la que Pharrell Williams menciona que hay otras ideas muy importantes en el proyecto. La primera que dice Pharrell es que se usó la canción Gust of Wind para hacer el ritmo de la fachada de los balcones. La segunda es que como es un espacio de vivienda en una ciudad muy grande, pues querían buscar espacios de relajación dentro de todo el edificio y usaron el agua como un motivo para que la gente estuviera relajada. Entonces hay agua en el lobby, hay agua en la entrada, en la alberca hay espejos para reflejar el agua, hay agua por todos lados. El cuarto punto es la temporalidad. O sea, Pharrell Williams dice que normalmente cuando él hace una canción, él busca que sea algo que nunca nadie haya visto. Y que él trató de empezar a hacer lo mismo con este edificio, pero se dio cuenta que en la arquitectura pues no es un éxito de verano. O sea, que la arquitectura es algo que tiene que durar 10, 20, 50 años. Entonces la temporalidad era algo muy importante que el edificio tenía que reflejar. Y por último, como quinto punto, Pharrell menciona que en una parte de una torre de vivienda es vivienda a renta muy accesible, que querían que el edificio tuviera una diversidad de estratos económicos dentro de ese edificio y por eso hicieron también una parte de vivienda accesible. Entonces con estos 5 puntos nos damos cuenta que
pues el Yugalbandi, que era el concepto inicial, pues tal vez no cubre todas las otras ideas importantes que Pharrell Williams menciona. Y empezando porque el nombre de la torre se llama Untitled, que pues, no sé si tiene que ver con Yugalbandi o con Pharrell. O sea, es muy difícil identificar en este edificio cuál es el concepto. Y ojo, esto no quiere decir que no haya un concepto. Simplemente creemos que este ejemplo es bueno porque muchas veces el ejercicio de encontrar las ideas principales de un proyecto y plasmarlas en un solo concepto es un ejercicio bastante complicado. Pudo haber sido válido que ellos tal vez enunciaran los puntos principales más allá de decir que el Yugalbandi era el pretexto para todo el edificio. Tal vez el ritmo en la música o la música relajante o otras frases pudieran haber englobado mucho mejor las ideas principales de este proyecto. Pero bueno, este es un primer ejemplo. Vamos a otro ejemplo en donde este arquitecto que vamos a mencionarles creo que lo hizo un poquito mejor, y él es Alejandro Aravena. Es un premio Pritzker de arquitectura. Tiene un despacho que ahora se llama Elemental en Chile, y él propuso un modelo de vivienda social en el que normalmente es muy difícil generar un concepto para un modelo de vivienda social. Pero Alejandro Aravena creó el concepto de vivienda elemental. Y bueno, ¿qué es la vivienda elemental? Dentro de sus requisitos para hacer este proyecto, él encontró como ideas principales que pues la vivienda de interés social, pues primero el hecho de decir que es una vivienda ya tiene ciertas características. Que es de interés social quiere decir que vas a contar con una cierta cantidad de presupuestos. También él se dio cuenta que la vivienda de interés social en Latinoamérica normalmente tiene un crecimiento progresivo. O sea, la gente compra algo muy chiquito y poco a poco le va agregando más partes a esa vivienda, entonces va creciendo progresivamente. Y también se dio cuenta que el hecho de no poder contener este crecimiento progresivo muchas veces daba pie a que los espacios de viviendas de interés social pues fueran un poco caóticos. Entonces él agregó el elemento de enmarcar o contener el crecimiento progresivo. Entonces con esto nos damos cuenta que la vivienda elemental tiene 4 ideas principales. Es vivienda, es de interés social, tiene un crecimiento progresivo, pero está contenida como por un marco. Entonces estas 4 ideas él las metió en el concepto de vivienda elemental, y esto casi que lo hizo ganador del premio Pritzker de arquitectura, porque fue una forma muy sintética de resolver un problema muy complejo. Si comparamos la casa elemental de Aravena con el edificio de Pharrell Williams, pues no queremos decir con esto que uno esté bien y el otro esté mal, sino que el concepto en el caso del edificio de Pharrell Williams pues quedó un poco difuso, ¿no? Y simplemente se representó un poco en la forma, en los patrones de los balcones o en el hecho de que eran 2 torres. Fue una cosa más formal. Y en cambio, en la casa de Aravena, el concepto impactó en todos los aspectos del objeto arquitectónico. O sea, tú puedes ver la casa elemental y entiendes que está contenida, que permite un crecimiento progresivo, que es vivienda y que es interés social, solamente con verla. Entonces, con esto creo que es importante también resaltar que en el ejercicio arquitectónico, el lenguaje que nosotros ocupamos no es un lenguaje siempre verbal, y por eso es tan complicado poner en palabras todas las intenciones que tenemos al momento de generar un proyecto. Y lo importante del concepto es que como arquitectos identifiquemos cuáles son los puntos fundamentales que queremos desarrollar. Para esto hay un último ejemplo, que es un edificio que se construyó en Melbourne, que es del despacho Ellenberg Fraser. Y este edificio es un edificio, bueno, súper alto, es de una escala gigante. Y el principal reto de la fachada o de la forma que el edificio tiene era cómo iban a resolver el impacto del viento y qué estructura y qué forma tenía que tener para que funcionara eficientemente. Una vez que le preguntan cuál es el concepto del edificio, porque es una pregunta que a la gente le gusta hacer en los arquitectos, Ellenberg Fraser responde que el concepto eran las caderas de Beyoncé. Y bueno, es que tal vez no fue la idea que él tenía de inicio, pero pues no iba a decir que su concepto era la distribución del viento en la fachada y una forma curva, ¿no? Entonces es como un guiño entre arquitectos, porque pues al final él tuvo que soltar esta idea para que el concepto encajara también como con el marketing, la publicidad, o fuera digerible y la gente simplemente lo volteara a ver. Entonces, ¿para qué sirve el concepto? O sea, ¿deberíamos seguir usando el concepto en la arquitectura? Pues nosotros creemos que sí. O sea, el concepto es algo que nos sirve como arquitectos o que sirve a los creadores del proyecto para identificar los ejes rectores que no se pueden perder en todo el camino. Y eso va a generar que nuestro proyecto final, nuestro objeto construido, tal vez sí lo represente, porque van a haber ideas que no vamos a dejar soltar, porque entendimos que si quitamos una de ellas el proyecto va a ser otra cosa y pues puede que funcione más o menos, pero no va a ser tan contundente como pudo haber sido. El concepto no tiene que ser necesariamente una cosa abstracta o metafórica o formal, ¿no? O sea, no tiene que ser siempre el agua, la luz, la mariposa. O sea, el concepto puede tener cualidades también técnicas, cualidades materiales, incluso relacionado un poco al presupuesto, ¿no? O temas un poco más duros
que al final se logren expresar en una oración que sea muy sintética y muy fácil de digerir para quien quiera que lo vea. Y lo esencial es que quien lo vea, quien lo viva y quien lo crea entiendan todas las ideas que están contenidas en él. Después de lo que vimos en este video, espero que el tema del concepto te haya quedado un poquito más claro. Creo que es algo muy importante en nuestro quehacer arquitectónico para organizar nuestras ideas y plasmarlas en un proyecto. Así que bueno, recuerda que puedes ver todas las imágenes y todos los links de lo que platicamos en la descripción del video. Puedes dejar también tus comentarios si tienes alguna duda o si quieres que platiquemos de un tema que a ti te interesa. Y recuerda que puedes suscribirte al canal para estar atento a los videos que seguiremos sacando y síguenos en nuestras redes sociales en crucestudio.mx. Nos vemos en el siguiente video.